nombre no importa, pero lo que vi, sí. Todos en Michoacán creen que el diputado Javier Alarcón llegó al Congreso local por su carisma, por sus promesas de un futuro mejor para la gente de Uruapan. Aún veo su rostro en viejos carteles descoloridos por el sol. La sonrisa perfectamente ensayada. La mirada honesta que convenció a Mailes. Esa es la primera y más efectiva mentira que les contaron. Yo estuve ahí, detrás del telón, coordinando su campaña, y les aseguro que su victoria no fue obra del pueblo. Fue una transacción, un asiento comprado no con dinero del partido, sino con un capital mucho más oscuro y paciente. La gente votó por un hombre, sin saber que en realidad estaban eligiendo a su dueño. La creencia popular es que la política en Tierra Caliente es un campo de batalla entre partidos, una lucha de ideologías por el control del Estado. Es una fachada conveniente, un espectáculo para mantener a la gente entretenida y dividida mientras el verdadero poder opera sin ser visto. Que la prensa y los analistas llaman infiltración del narco, es una descripción infantil de la realidad. No es una infiltración, es una simbiosis, una fusión corporativa. El crimen organizado no necesita romper la puerta del sistema, porque hace mucho tiempo le dieron las llaves. Descubrí que el verdadero titiritero no porta un rifle, sino un portafolio, y su estrategia no se diseña en la sierra, sino en salas de juntas climatizadas. Mi historia es la crónica de ese descubrimiento. Es el mapa que traza como un joven idealista, convencido de que podía cambiar las cosas desde adentro, terminó siendo una pieza prescindible en una maquinaria invisible. Acepté el trabajo con Javier Alarcón porque creí en él, en su discurso de renovación. Pero pronto empecé a notar las anomalías, fondos que aparecían sin justificación, rivales que se retiraban de la contienda de la noche a la mañana, líderes comunitarios que garantizaban bloques de votos con una eficiencia que desafiaba toda lógica electoral. Eran señales de un poder que no respondía a las reglas de la democracia, sino que las escribía a su antojo. Y yo estaba en el centro de todo. Las preguntas que me atormentaron durante años son las que ahora quiero responder. ¿Quién es esa figura en la sombra que realmente diseña las carreras políticas en la región? ¿El hombre al que solo unos pocos conocen como el gestor? Quiero que entiendan su método, no basado en la violencia burda que vemos en las noticias, sino en una sofisticada ingeniería social y financiera. Su genio radica en su invisibilidad, en su capacidad para transformar el dinero manchado de sangre del narcotráfico en votos, en leyes aprobadas por unanimidad, y en un poder institucional que parece perfectamente legítimo a los ojos del mundo. Él es el verdadero sistema, lo demás es solo la escenografía. El viaje para descubrirlo fue un descenso lento y silencioso hacia el corazón de la oscuridad. No hubo una revelación dramática, sino una acumulación de detalles, de conversaciones a media voz en haciendas privadas, de órdenes que debía cumplir sin hacer preguntas. Vi cómo se neutralizaba a un periodista no con una bala, sino con un acto de aparente generosidad que compraba su silencio para siempre. Entendí que la verdadera conquista no era territorial, sino institucional. No se trataba de controlar plazas, sino de controlar presupuestos, licitaciones y, sobre todo, la lealtad de hombres que juraron servir al pueblo. Esta es la historia de 1905. ¿Cómo funciona esa maquinaria desde la perspectiva de uno de sus engranajes? Y finalmente, les contaré cómo esta verdad casi me costó la vida, porque en este juego, el conocimiento no es poder, es una sentencia de muerte. El momento en que dejas de ser útil y te conviertes en un riesgo, el sistema te desecha. Mi punto de quiebre llegó cuando un error, un costo operativo, como ellos lo llamaron, me demostró que mi vida y la de cualquiera valían menos que el silencio que garantizaba la continuidad del negocio. Escapé, pero no soy libre. Vivo cada día mirando sobre mi hombro, sabiendo que el gestor sigue operando. Esta confesión no es un acto de valentía, es mi única póliza de seguro. Mi nombre es Ricardo, y antes de ser un estratega consumido por el cinismo, fui un idealista. Crecí en Apatzingán, viendo cómo la tierra que nos daba de comer se convertía en un campo de batalla por el que nadie parecía responder. Estudié ciencias políticas en la universidad pública, con una convicción casi religiosa, que los problemas de Michoacán no se debían a la falta de gente buena, sino a que la gente buena no se involucraba. Creía firmemente en las instituciones, en el poder del voto, en que un liderazgo honesto podía sanar las heridas que el abandono y el crimen habían abierto en nuestra gente. Esa fue mi motivación, un deseo visceral de devolverle la dignidad a mi tierra. Mi oportunidad llegó con Javier Alarcón. Lo conocí en un foro universitario donde habló con una pasión que me pareció genuina. No era el político de siempre, acartonado y distante. Era joven,
Hablaba nuestro idioma, entendía nuestras frustraciones y prometía una ruptura con las viejas prácticas corruptas que todos conocíamos. Cuando me ofreció coordinar su campaña para diputado local por Uruapan, sentí que era el destino. Era la chance de aplicar todo lo que había estudiado, de ser parte del cambio desde la primera línea. Reuní a un equipo de jóvenes tan esperanzados como yo, y nos lanzamos a las calles con la certeza de que estábamos luchando por una causa justa. Los primeros meses fueron exactamente como los había soñado. La gente respondía a nuestro mensaje. Organizábamos mítines en las plazas, tocábamos puertas en las colonias más olvidadas y sentíamos una ola de apoyo popular que nos impulsaba. Había una energía eléctrica en el aire, una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, la política podía ser una herramienta del pueblo y no de unos pocos. Yo estaba en mi elemento, diseñando estrategias, escribiendo discursos y viendo cómo las encuestas comenzaban a favorecernos. Creía, con toda la inocencia de mis 20 años, que estábamos ganando la elección de la única forma que importa, con ideas y el corazón de la gente. Sin embargo, pronto empecé a notar cosas que no encajaban en mi visión idealista. La campaña parecía tener recursos ilimitados. Cuando necesitábamos una flotilla de camionetas para movilizar a los brigadistas, aparecían al día siguiente, sin preguntas, sobre el presupuesto. Fajos de dinero en efectivo llegaban a la oficina para gastos operativos, siempre entregados por hombres silenciosos que no pertenecían al partido. Al principio lo atribuía a donantes generosos que preferían el anonimato. Javier me decía que eran amigos empresarios que creían en el proyecto. Yo quería creerle. Era más fácil aceptar esa explicación que enfrentar la incómoda verdad que empezaba a susurrar en mi mente. La presión invisible era sutil pero constante. Se manifestaba en las sugerencias que recibía de personas que nunca antes había visto. Un día, un supuesto líder transportista se presentó en la casa de campaña y nos aconsejó no hacer proselitismo en ciertos barrios controlados por su gremio, asegurando que él se encargaría de garantizar los votos de esa zona. En otra ocasión, un candidato de la oposición, que nos estaba dando una dura batalla, se retiró de la contienda de la noche a la mañana, alegando motivos personales. Todo se resolvía con una facilidad sospechosa, como si una mano invisible estuviera despejando nuestro camino, eliminando obstáculos antes de que siquiera los consideráramos un problema. Para entender lo que realmente estaba pasando, necesitan conocer a don Mateo Robles. Era una leyenda del partido, un ex senador que todos respetaban, el tipo de político de la vieja guardia cuya palabra era ley en la región. Para mí era un mentor, un faro de experiencia y sabiduría política. Lo admiraba por su temple, por la forma en que podía calmar una disputa con solo levantar la voz y por el respeto que imponía en cualquier sala a la que entraba. Don Mateo era el símbolo del poder legítimo, del hombre que se había ganado su lugar a través de décadas de servicio público. Verlo en acción era una lección de política. La primera vez que vi ese poder desmoronarse fue una tarde de martes, en el reservado de un restaurante caro en Uruapan. Estábamos Javier, don Mateo y yo, discutiendo sobre un problema con el sindicato de maestros que amenazaba con boicotear la elección. Don Mateo estaba en su salsa, dando órdenes, trazando un plan con la confianza de un general. Hablaba con autoridad, golpeando la mesa para enfatizar un punto, y Javier y yo escuchábamos con la atención que se le debe a un maestro. En esa habitación, don Mateo Robles era el hombre más poderoso de Michoacán, o al menos eso era lo que yo creía firmemente en ese momento. Entonces la puerta se abrió y entró un hombre. No llevaba guardias, no hizo ningún ruido. Vestía un traje gris, perfectamente cortado pero discreto, como un consultor de la Ciudad de México. Tendría unos 50 años, con una calma que desarmaba y una mirada analítica que parecía registrarlo todo. Saludó con una leve inclinación de cabeza y se sentó. Javier lo presentó simplemente como el gestor, un amigo que venía a ayudar. El nombre no me dijo nada, pero el efecto que tuvo su presencia en la habitación lo dijo todo. Fue como si alguien hubiera succionado todo el sino aire y el sonido del lugar. Lo que vi a continuación destrozó mi percepción del poder para siempre. Don Mateo Robles, el león de la política michoacana, se encogió en su asiento. Su vozarrón se convirtió en un murmullo respetuoso. Se enderezó, tomó una pluma y una servilleta y se dispuso a tomar notas como si fuera un estudiante de primer año. El hombre que minutos antes dictaba la estrategia, ahora solo asentía y decía, sí, licenciado, y, como usted ordene, licenciado. El cambio fue tan drástico, tan humillante, que sentí una vergüenza ajena. El gran don Mateo Robles actuaba con un miedo y una sumisión que yo jamás había presenciado en ningún ser humano. El gestor habló con una voz baja y monótona,
usando términos corporativos. No amenazó, no alzó la voz. Simplemente expuso la situación del sindicato como si fuera un problema de logística en una hoja de cálculo. El líder sindical tiene un hijo con una afición por las apuestas en Las Vegas, dijo sin emoción. Esa es una vulnerabilidad financiera que podemos convertir en un activo. Mañana su deuda será cubierta por una de nuestras fundaciones. A cambio, él entenderá la importancia de la estabilidad educativa en el distrito. Lo dijo con la frialdad de un cirujano, describiendo una operación que no dejaba lugar a la negociación. No hubo discusión. El gestor se levantó, nos dio la mano con una firmeza impersonal y se fue tan silenciosamente como había llegado. Nos quedamos los tres en un silencio denso y pesado. Miré a don Mateo esperando una explicación, una señal de su antiguo yo. Pero él solo dobló la servilleta con sus notas, se la guardó en el bolsillo y miró su plato vacío. No dijo nada. En su rostro no había enojo ni frustración, solo la resignación de un hombre que conocía perfectamente su lugar en la cadena alimenticia. Y sabía que estaba muy por debajo de la cima. Esa tarde, mientras conducía de regreso a la casa de campaña, la imagen de don Mateo empequeñecido no se apartaba de mi mente. Todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El dinero sin origen, los rivales que desaparecían, la eficiencia sobrenatural de nuestra operación. No éramos una campaña política que estaba ganando por el apoyo popular. Éramos un proyecto de inversión, una subsidiaria de una corporación invisible cuyo director ejecutivo acababa de visitar la sucursal. Mi idealismo se había hecho añicos contra el muro de la realidad. Yo no estaba cambiando el sistema desde adentro. El sistema me estaba cambiando a mí. A partir de ese día entendí que mi trabajo no era para Javier Alarcón, y mucho menos para la gente de Uruapan. Yo trabajaba para el gestor. Entendí que cada meeting que organizaba, cada discurso que escribía y cada voto que conseguíamos no eran para construir un futuro mejor, sino para asegurar los intereses de un poder que no respondía ante nadie. La democracia era simplemente el teatro, la escenografía que usaban para legitimar una toma de control corporativa. Y yo, el joven idealista, me había convertido, sin siquiera darme cuenta, en uno de los principales actores de esa farsa. La victoria de Javier no se celebró con la euforia que esperaba. Se sintió más como la conclusión exitosa de una transacción comercial. El júbilo en la casa de campaña era genuino para los voluntarios, pero para mí, para Javier y para el círculo íntimo, era un alivio tenso. Sabíamos que no habíamos ganado una elección. Habíamos cumplido con la primera fase de un contrato. Mi rol cambió de la noche a la mañana. Dejé de ser el estratega de campaña para convertirme en un enlace, un gestor de proyectos cuyo único cliente era invisible. Mi nueva oficina no estaba en el Congreso ni en la sede del partido, sino en un discreto edificio corporativo, un espacio anónimo que reflejaba la naturaleza del poder al que ahora servía. Mi nuevo trabajo consistía en ser el filtro entre las directivas del gestor y la agenda pública del diputado Alarcón. Aprendí rápidamente que las decisiones importantes no se tomaban en comisiones legislativas, sino que llegaban a mi correo en forma de documentos de Excel y presentaciones de PowerPoint. La primera gran orden fue una lista detallada de proyectos de obra pública que debían ser priorizados en el presupuesto del distrito. Junto a cada proyecto venía el nombre de la constructora que debía ganar la licitación. No era una sugerencia, era una instrucción operativa. Javier intentó una vez proponer a un contratista local de su confianza para un proyecto menor, y la respuesta del gestor fue un silencio helado seguido de una pregunta. ¿Quiere usted gestionar el desarrollo o administrar la inversión? El modus operandi era de una eficiencia corporativa escalofriante. El gestor no dejaba nada al azar. Me proporcionó los machotes para las licitaciones, diseñados para que solo sus empresas pudieran cumplir con los requisitos técnicos y financieros. Aprendí a redactar convocatorias con especificaciones tan precisas que descalificaban a cualquier competidor honesto. Todo parecía legal, transparente, impecable en el papel. Vi cómo se desviaban millones de pesos de proyectos para hospitales y escuelas hacia la pavimentación de calles secundarias que conducían a propiedades de sus socios. La corrupción no era un acto burdo de robar dinero. Era un sofisticado proceso de reingeniería presupuestaria, donde el bien público era simplemente un daño colateral en la búsqueda de rentabilidad. La frialdad de este sistema asesino me reveló en toda su brutalidad con el caso de un pequeño puente rural en una comunidad llamada El Naranjo. Las lluvias lo habían dañado severamente, aislando a docenas de familias. La gente acudió a Javier, su diputado, suplicando ayuda. Era una obra relativamente barata, una emergencia humanitaria. Javier, todavía con un residuo de conciencia, le planteó el tema al gestor en una llamada que tuve la desgracia de escuchar en altavoz.
La respuesta fue inmediata y sin emoción. Diputado, el cinto sin presupuesto ya está asignado a los proyectos del portafolio. La situación de ese puente es un costo operativo para la comunidad, no para nosotros. Enfóquese en lo que genera valor. La vida y el bienestar de esas familias eran una variable insignificante en su hoja de cálculo, pero su control iba mucho más allá de los presupuestos. Su verdadero genio residía en su capacidad para manipular el ecosistema que rodeaba al poder. Lo vi de cerca con Marcos Villanueva, un periodista de investigación de 1900. Un diario local. Marcos era de la vieja escuela, incorruptible, tenaz y con un profundo sentido de la justicia. Empezó a publicar una serie de artículos muy bien documentados que conectaban las licitaciones ganadas por las constructoras fantasma con el círculo cercano de Javier. No era un ataque directo, sino un trabajo de relojería que, pieza por pieza, estaba exponiendo la maquinaria. Era una amenaza real, porque no se le podía comprar con dinero ni intimidar con matones. Su integridad era su armadura. La orden que recibí del gestor no fue de intimidación, sino de inteligencia emocional. Me pidió un perfil completo de Marcos, su vida, sus hábitos, sus deudas, sus debilidades, pero sobre todo, sus afectos. Descubrimos que su ancla, su único punto vulnerable, era su madre, una mujer mayor que necesitaba un trasplante de riñón urgente y que llevaba meses en una lista de espera. El gestor actuó con la precisión de un cirujano. A través de una de sus fundaciones fachada, una organización de beneficencia con una reputación impecable, se arregló todo. En menos de 2 semanas, la señora estaba en un hospital privado en Houston, recibiendo el mejor tratamiento posible, todo cubierto por un donante anónimo, conmovido por su historia. Nunca supe si Marcos sospechó de dónde venía esa ayuda milagrosa, pero el resultado fue quirúrgico. El hombre que había estado a punto de desmantelar nuestra operación se vio atrapado en una red de gratitud. ¿Cómo podía seguir atacando un sistema del que indirectamente había surgido la salvación de su madre? Su pluma perdió el filo. Sus investigaciones se detuvieron. La serie de artículos nunca se completó. Lo encontré meses después en un café y apenas pudo sostenerme la mirada. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza del poder del gestor. No conquistaba con la fuerza, sino con la astucia. No rompía a la gente. La doblegaba usando sus propias virtudes, su amor y su lealtad, como las armas más efectivas. Mi punto de quiebre, el momento en que el engranaje se rompió dentro de mí, no tuvo que ver con dinero ni con política. Tuvo que ver con un chico llamado Mateo. Era un estudiante de sociología de la universidad pública, lleno de esa energía pura e inagotable que solo tienen los jóvenes que creen que pueden cambiar el mundo. Yo mismo lo recluté para la campaña. Vi en sus ojos el mismo fuego que yo sentía años atrás, y sentí la responsabilidad de guiarlo. Se convirtió en mi sombra, un voluntario incansable, que admiraba a Javier y creía ciegamente en nuestro proyecto. Era el recordatorio viviente de la persona que yo había sido. El error de Mateo fue la inocencia. Una noche, después de una jornada agotadora, se fue con otros voluntarios a una cantina local para celebrar un pequeño triunfo. Bebió un par de cervezas de más y, en medio de la euforia y la ingenuidad, hizo un comentario imprudente. Alguien de otra mesa, un simpatizante de la oposición, se burló de nuestra campaña diciendo que éramos iguales a los demás. Mateo, con el orgullo herido y la lengua suelta por el alcohol, respondió algo como: «Ustedes no entienden. Nosotros tenemos patrocinadores que sí saben cómo ganar». No dijo nombres, no dio detalles, pero en un lugar como Uruapan, esas palabras eran una sentencia. A la mañana siguiente Mateo no se presentó en la casa de campaña. Al principio no le di importancia, pensé que tendría resaca. Pero cuando no respondió mis llamadas al mediodía, empecé a preocuparme. Fui a su pequeño apartamento de estudiante y la puerta estaba abierta. Su mochila estaba sobre la cama, como si se hubiera preparado para salir. Su teléfono estaba en la mesa de noche. Nadie lo había visto desde que salió de la cantina. Lo reporté a la policía, pero me miraron con esa mezcla de lástima y fastidio que reservan para los casos que saben que nunca resolverán. Mateo simplemente se había desvanecido. Pasé los siguientes 2 días en un estado de pánico febril, moviendo los hilos que tenía así mi alcance. Llamé a contactos en el gobierno, en el partido, a todos los que me debían un favor. La respuesta fue un muro de silencio. Nadie sabía nada, o nadie quería saber. La desesperación me llevó a hacer lo impensable. Usé un canal de comunicación de emergencia que solo debía emplearse para directivas del gestor, y solicité una reunión con uno de sus operadores, un hombre llamado simplemente El Enlace.
Era un riesgo enorme, una ruptura del protocolo que sabía que tendría consecuencias. Pero la culpa por haber traído a Mateo a este mundo me estaba consumiendo. El encuentro fue en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial, un lugar anónimo y estéril. El enlace no salió de su camioneta blindada. Bajó la ventanilla polarizada solo lo suficiente para que pudiera ver sus ojos sin expresión. Le expliqué la situación con la voz temblorosa. Le hablé de Mateo, del comentario en la cantina, de mi desesperación. Esperaba una reprimenda, una amenaza, incluso una negación. Plausible. Lo que recibí fue mucho peor. Me escuchó sin interrumpir, con la paciencia de un empleado de servicio al cliente escuchando una queja. Cuando terminé, hubo un silencio que duró una eternidad, solo roto por el zumbido del motor del vehículo. Entonces, con una frialdad que me heló la sangre, pronunció las palabras que destrozaron mi mundo. Fue un error de reclutamiento, dijo, como si hablara de una mala contratación en una empresa. Un costo operativo. No había malicia en su voz, ni pesar, ni siquiera indiferencia. Era la voz de la contabilidad, la lógica pura y deshumanizada de un sistema para el cual la vida de un joven idealista era simplemente una cifra en la columna de pérdidas, un activo que se había convertido en un pasivo y que, por lo tanto, debía ser liquidado. En ese instante, la fachada de corporación, de alianza estratégica, se vino abajo y vi la maquinaria por lo que realmente era: un matadero. En ese estacionamiento oscuro y húmedo comprendí la verdad fundamental de mi existencia. Yo no era un socio, no era un estratega valioso. Era una pieza, un recurso humano con una función específica. Y en el momento en que dejara de ser útil, o peor, en el momento en que me convirtiera en un riesgo, en un error de reclutamiento, mi destino sería exactamente el mismo que el de Mateo. Mi nombre sería añadido a la hoja de cálculo como un costo operativo más. El miedo que sentí no fue el miedo a la violencia del narco que ves en las noticias. Fue un terror mucho más profundo y existencial. El miedo a ser borrado, a ser reducido a nada por una lógica impersonal y absoluta. La decisión no fue un acto de valentía ni de moralidad. Fue un instinto de supervivencia. Mientras subía a mi coche, mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar las llaves. Ya no pensaba en cambiar el sistema, ni en la política, ni en mi carrera. Solo pensaba en la cara de Mateo, y en cómo su destino era un prólogo del mío. La culpa que sentía se transformó en un frío y calculador deseo de vivir. Sabía que no podía simplemente renunciar. En este juego no había cartas de dimisión. La única salida era desaparecer tan completamente como lo habían hecho con Mateo. Pero por mi propia voluntad. Esa misma noche comencé a planificar mi fuga. Dejé de ser Ricardo, el estratega político, y me convertí en un fugitivo que aún no había empezado a correr. Cada movimiento que hacía era calculado. En la oficina mantenía una fachada de normalidad, cumpliendo mis tareas, con una eficiencia robótica mientras mi mente trazaba rutas de escape, liquidaba mis pocos activos en secreto y memorizaba números de contacto que no podía arriesgarme a escribir. Cada llamada de Javier, cada correo del gestor, cada conversación casual con un colega se sentía como una prueba, como si todos pudieran ver el pánico detrás de mis ojos. Viví durante semanas en un estado de paranoia constante. El sonido de un coche deteniéndose frente a mi casa por la noche me hacía saltar. Dejé de frecuentar mis lugares habituales. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, borrando mis huellas digitales y sociales poco a poco. Destruí documentos, discos duros, cualquier cosa que pudiera conectar mi pasado con mi futuro inexistente. Estaba desmantelando mi vida pieza por pieza, un doloroso proceso de autoaniquilación que era mi única póliza de seguro. El idealista que había llegado a Uruapan para construir un futuro había muerto. En su lugar, solo quedaba un animal acorralado buscando una salida. El último clavo en el ataúd de mi antigua vida fue ver a Javier Alarcón en la televisión, inaugurando una pequeña clínica rural. Hablaba con la misma pasión ensayada de siempre sobre el compromiso con la gente, sobre el futuro de Michoacán. Detrás de él, en la multitud, vi a la madre de Mateo, una mujer destrozada con la foto de su hijo desaparecido colgada del cuello. Javier ni siquiera la miró. Para él, para el sistema, ella y su dolor no existían. Eran un costo operativo. Apagué el televisor y supe que no había vuelta atrás. No estaba escapando de un cartel, estaba escapando de un monstruo con rostro de servidor público. Mi plan no nació de la estrategia, sino del pánico. Fue una reacción visceral, la misma que impulsa a un animal a roer su propia pata para escapar de una trampa. No tenía un destino, solo una dirección, lejos. Mi primer paso fue liquidar mi vida en silencio.
Vendí mi coche a un conocido por una fracción de su valor, alegando una deuda familiar urgente. Vacié mi cuenta bancaria poco a poco, en cajeros automáticos de distintas ciudades para no levantar sospechas, acumulando una modesta pila de efectivo que guardaba en el fondo falso de una maleta. Cada billete se sentía como un segundo de vida comprado. Vivía con el miedo constante de que un movimiento en falso, una transacción demasiado grande, activaría una alarma invisible en la red del gestor. Para desaparecer de verdad, necesitaba más que dinero. Necesitaba un fantasma que me ayudara a convertirme en uno. Mi única opción era un primo lejano de mi madre que vivía en Tijuana, un hombre del que la familia solo hablaba en susurros. Se dedicaba a los reinicios, como él los llamaba. No era un simple pollero, era un artesano de las identidades falsas. La llamada que le hice fue la más aterradora de mi vida, usando un teléfono de prepago desde una central de autobuses. No usé nombres. Solo dije, soy el hijo de tu prima de Apatzingán. Necesito un nuevo comienzo, uno completo. Hubo un largo silencio al otro lado, y luego una respuesta corta y sin emoción. Cuesta todo lo que tienes. Te espero en el norte. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de esquizofrenia controlada. De día era el eficiente y leal asesor de Javier Alarcón, discutiendo enmiendas legislativas y preparando informes con una sonrisa profesional. De noche, era un espectro borrando metódicamente su existencia. Quemé fotos, destruí discos duros, eliminé perfiles en redes sociales. Mi pequeño apartamento se fue vaciando de todo lo personal, hasta convertirse en una cáscara anónima. Tenía una mochila de emergencia siempre lista debajo de mi cama, con el efectivo, un par de mudas de ropa y una botella de agua. Cada noche, al acostarme, no sabía si despertaría en esa misma cama o en una zanja. El estrés era un veneno lento que me corroía por dentro. La señal para huir llegó de la forma más sutil. Fue una tarde en la oficina de Javier. Estábamos revisando unos documentos cuando, de la nada, me miró fijamente y dijo: ¿Todo bien, Ricardo? Te noto distante. No había acusación en su voz, quizás solo una genuina observación, pero para mí sonó como una sentencia. Supe que mi máscara se estaba agrietando, que el sistema, con sus miles de ojos, había notado una anomalía. Esa noche no dormí. A las 3 de la madrugada tomé mi mochila, dejé las llaves del apartamento sobre la mesa y salí sin mirar atrás. Conducir en la oscuridad, lejos de Uruapan, fue la primera vez en meses que sentí que podía respirar, aunque cada par de faros en mi espejo retrovisor me provocaba un vuelco al corazón. El viaje hacia el norte fue una odisea de paranoia a través de un país que de repente se sentía hostil y extraño. Dormía en mi coche en estacionamientos de tiendas abiertas 24 horas. Comía lo que podía comprar en efectivo y nunca permanecía en el mismo lugar más de unas pocas horas. El verde exuberante de Michoacán dio paso al desierto implacable de Sonora. Un paisaje que reflejaba mi propio vacío interior. En Tijuana, el encuentro con mi primo fue breve y transaccional, en un taller mecánico grasiento. No hubo abrazos ni recuerdos familiares. Le entregué el dinero. Él me entregó un sobre con una licencia de conducir, un acta de nacimiento y un pasaporte con mi nueva cara y un nombre que me sonaba a extraño. Ahora estás muerto, me dijo. No intentes resucitar. Crucé la frontera y me establecí en una pequeña ciudad de Arizona, un lugar anónimo donde el español era común, pero la sombra de Michoacán se sentía a un mundo de distancia. Los primeros meses fueron una mezcla de euforia y desorientación. La libertad era abrumadora. El simple acto de caminar por la calle sin analizar cada rostro, de sentarme en un parque a leer un libro sin sentir una mirada en mi nuca, era un lujo que casi había olvidado. Conseguí un trabajo en un almacén, un empleo físico y agotador que me dejaba demasiado cansado para pensar, para recordar. Lentamente, la tensión en mis hombros comenzó a disiparse. Empecé a creer que lo había logrado, que había salido del tablero de juego. Pasaron 2 años. La figura de Ricardo, el estratega político, se desvaneció hasta convertirse en un eco, un personaje de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Mi nueva identidad se había asentado. Tenía un pequeño círculo de conocidos, una rutina predecible y una paz que, aunque frágil, se sentía real. Evitaba las noticias de México como si fueran una plaga, construyendo un muro de ignorancia deliberada para proteger mi frágil santuario. Me convencí a mí mismo de que para el gestor y su maquinaria, yo había sido un engranaje menor, uno que simplemente se había perdido y que ya había sido reemplazado. El sistema era demasiado grande y yo demasiado insignificante como para que se tomaran la molestia de buscarme. La esperanza, por primera vez, parecía algo más que una ilusión. Creí que había escapado.
que el sistema me había olvidado porque nunca le importé lo suficiente. Pero la verdadera naturaleza del poder del gestor no es la violencia, es la paciencia. Es una red que no olvida, solo archiva. Mi falsa libertad se hizo añicos una tarde cualquiera, mientras navegaba por Internet. Un pequeño anuncio llamó mi atención. Una nueva Fundación para el Desarrollo Comunitario estaba abriendo una sucursal en mi ciudad, ofreciendo becas y microcréditos. Su logotipo, un estilizado árbol de ceiba, era idéntico al que usaba una de las empresas fachada del gestor en Michoacán. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era una coincidencia, no era una amenaza directa, era un mensaje. La libertad no era un lugar, sino una tregua, y la mía, lo supe en ese instante, estaba a punto de terminar. El descubrimiento de aquel logotipo fue como sentir el cañón frío de una pistola en mi nuca después de años creyendo que había ganado la carrera. El árbol de ceiba, estilizado y corporativo, adornaba el folleto de una fundación que prometía un futuro mejor para la comunidad latina de Arizona. Era el mismo emblema, la misma tipografía, la misma mentira piadosa que usaba una de las empresas fachada del gestor para lavar dinero en Michoacán. Mi santuario, construido con 2 años de trabajo anónimo y paranoia reprimida, se derrumbó en un instante. El aire de mi pequeño apartamento de repente se sintió denso, viciado. No fue una coincidencia. En el mundo del gestor no existían las coincidencias, solo existían los mensajes, y este era uno inequívoco. Te encontramos. La espera fue la peor parte. Durante una semana viví en un estado de terror suspendido, reviviendo el pánico de mis últimos días en Uruapan. Cada coche que se estacionaba en mi calle, cada desconocido que me miraba un segundo de más en el supermercado, era un posible emisario. Finalmente sucedió de la manera más anticlimática y por lo tanto más aterradora. Saliendo de mi turno en el almacén, un hombre se me acercó en el estacionamiento. Vestía un traje gris impecable, de apariencia tan anónima como la de un auditor. No, había amenaza en su postura, solo una calma profesional. Ricardo, dijo con un acento neutro, usando el nombre que yo había enterrado hacía años. El señor gestor envía sus saludos y le gustaría invitarle un café. Tenemos asuntos que discutir. Nos sentamos en una cafetería impersonal de una cadena, rodeados del murmullo indiferente de la gente. El hombre, que nunca se presentó con un nombre, actuaba con la eficiencia de un ejecutivo de recursos humanos. Colocó su portafolio en la mesa y habló, con una voz monótona que contrastaba brutalmente con el caos que se desataba dentro de mí. No hubo recriminaciones ni amenazas. Me preguntó por mi salud, por mi trabajo, como si fuera un viejo conocido interesado en mi bienestar. Cada palabra cortés era una vuelta de tuerca, una demostración de poder absoluto. Él no necesitaba gritar ni sacar un arma. Su mera presencia en esa cafetería, a miles de kilómetros de Michoacán, era la única arma que necesitaba para desarmarme por completo. Usted debe entender que nunca estuvo perdido, Ricardo, dijo mientras revolvía su café con una cucharilla. Estuvo en archivo. Su fuga no fue un fallo de seguridad. Fue una reasignación temporal de activos. Le permitimos este periodo de descanso porque, francamente, se había vuelto emocionalmente inestable y su productividad había disminuido. Consideramos que un cambio de aires sería beneficioso para su eventual reincorporación al proyecto. Cada palabra era un golpe. Mi escape, mi lucha por la supervivencia, mi nueva vida. Todo había sido una ilusión. Un permiso no solicitado. Una licencia controlada por la misma gente de la que creía haber huido. No era un fugitivo. Era un empleado en un sabático no remunerado y no consentido. Continuó, exponiendo el motivo de su visita con la misma frialdad. Nuestra cartera de inversiones se está diversificando geográficamente. El mercado político hispano en los estados fronterizos presenta oportunidades de crecimiento significativas. Sin embargo, carecemos de personal con su experiencia específica en movilización de bases y estrategia de campañas a nivel local en este entorno. Su perfil, Ricardo, es ideal para liderar la fase inicial de nuestro nuevo portafolio de proyectos aquí. No me estaban castigando, me estaban ofreciendo un ascenso. La audacia, la monstruosidad de su lógica corporativa me dejó sin aliento. No iban a matarme, iban a utilizarme. Mi castigo no era la muerte, sino la promoción dentro de la misma maquinaria que había destrozado mi vida. El hombre deslizó un teléfono nuevo sobre la mesa. Era un modelo de última generación, todavía en su envoltorio de plástico. Este será su nuevo canal de comunicación. Dentro de 24 horas recibirá sus primeras directivas. Sus condiciones de empleo serán considerablemente mejores que las que tenía en Michoacán.
Entendemos la importancia de incentivar a nuestros recursos más valiosos. Me miró directamente a los ojos por primera vez, y su mirada era vacía, sin emoción. Confiamos en su profesionalismo y en su comprensión de que la cooperación es siempre la estrategia más rentable para todas las partes involucradas. Era una orden disfrazada de oferta de trabajo, una sentencia de cadena perpetua presentada como un contrato de exclusividad. Se levantó, dejó unos billetes en la mesa para pagar los cafés y se fue sin decir adiós. Me quedé solo, mirando el teléfono. El símbolo de mi nueva correa. El terror inicial había sido reemplazado por un vacío gélido y absoluto. Había comprendido la verdad final del poder del gestor. No se trataba de controlar territorios o gobiernos. Se trataba de controlar personas, de poseer sus almas. Mi fuga no fue un acto de rebelión. Fue una variable calculada en su plan. Mi libertad no fue un logro. Fue un préstamo que ahora debía pagar con intereses. Mi sentencia no era la muerte en una zanja. Era esto: una vida de servidumbre silenciosa y perpetua, siendo un engranaje eficiente en la máquina, sin importar en qué parte del mundo intentara esconderme. Así que aquí estoy, en este limbo que llaman libertad. He llegado a entender la filosofía detrás del poder del gestor, y es de una simplicidad brutal. Él comprendió algo que los viejos capos nunca vieron. La violencia es una herramienta de marketing, pero el verdadero control es administrativo. No se trata de aterrorizar a la población, sino de poseer las instituciones que la gobiernan. Su modelo no es el de un cartel, es el de una corporación multinacional, con una división de adquisiciones hostiles. Compra políticos como si fueran activos, invierte en campañas como si fueran startups y espera un retorno sobre la inversión en forma de leyes, contratos y sobre todo impunidad. El narcotráfico es solo una de sus muchas unidades de negocio. La política es la que garantiza la viabilidad de todas las demás. Esta es la verdad que anula todo lo demás. La democracia, tal como la conocemos, es el departamento de relaciones públicas de esta corporación. Las elecciones son la campaña publicitaria más cara y efectiva que existe. Un espectáculo diseñado para hacernos creer que tenemos el poder de elegir, cuando en realidad solo estamos validando la selección de personal que ya se hizo en una sala de juntas. El gestor y gente como él no necesitan romper las reglas del juego porque ellos son dueños del tablero, de las piezas y del manual de instrucciones. No hay una infiltración del crimen en el Estado, hay una fusión corporativa. El sistema no está ni roto. Funciona a la perfección para sus verdaderos accionistas y nosotros, el pueblo, somos solo consumidores del producto. Y esta es mi verdadera sentencia, la que no termina nunca. No es la amenaza de una bala en la oscuridad ni el miedo a ser encontrado. Es el peso de este conocimiento. Vivo cada día sabiendo que el mundo que la gente ve es una escenografía y que yo conozco a los tramoyistas que mueven los hilos detrás del telón. No me exiliaron. Me convirtieron en un espectador perpetuo de cine o sins. Una farsa que no puedo detener. Mi castigo no es la muerte, sino la vida. Es despertar cada mañana y recordar que no escapé de la prisión. Simplemente me dieron una celda más grande con una ventana desde la que puedo ver el patio. Esa es mi condena, ser el fantasma que conoce la verdad en un mundo gobernado por sombras.